Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Hola a todos. Ya, bacán. Ya, como es costumbre, vamos a partir la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy es un mundo globalizado con sus logros y falencias. Pero antes, como es costumbre, vamos a partir revisando 5 preguntas sobre la materia pasada. Preguntas muy fáciles, ustedes ya se han dado cuenta, pero que nos sirven más que nada para refrescar la memoria sobre lo que vimos la clase anterior. Partimos. Pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se consideran como bases de datos para análisis demográficos? 1. Los censos. 2. Los registros vitales. 3. La información disponible en redes sociales. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿La D? Sí, efectivamente la D es la alternativa correcta, estaba muy fácil. Efectivamente, como vimos en la clase anterior, los análisis demográficos utilizan una serie de datos que tienen que ser fidedignos y que tienen que tener una serie de normas, ciertos contenidos en específico que se necesitan para los estudios demográficos y los censos y los registros vitales, que son los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, sirven para el análisis demográfico. La información disponible en redes sociales, no. Así que la alternativa correcta es la D. Bien, pregunta 2. ¿Qué mide la densidad de población? A. La cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. B. La distribución por género de la población mundial. C. El número de personas en edad fértil en una sociedad. D. La cantidad de migrantes en un periodo de tiempo. Y E. El nivel de desarrollo de los países. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, estaba muy fácil. La A. La es la alternativa correcta. Como vimos en la clase anterior, lo que mide la densidad de población es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y ahí se estima si es una alta densidad es porque mucha gente vive en un espacio más reducido y si es una baja densidad, poca cantidad de personas habitan en este espacio de kilómetro cuadrado. Bien. Pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes variables afectan de manera directa las características demográficas de una población? 1. La natalidad. 2. La mortalidad. 3. Los niveles de participación ciudadana. Fácil también. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Bien, la D. Porque la 1 y la 2 son verdaderas, como vimos las grandes variables que afectan a las características demográficas que vimos en la clase anterior eran la natalidad, la mortalidad y las migraciones, que en este caso no están presentes en la pregunta, sino que aparecen los niveles de participación ciudadana que no afectan de manera directa a las características demográficas de una sociedad. Así que bien, la alternativa correcta era la D. Pregunta 4. En cuanto al modelo de transición demográfica, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta? 1. En la etapa preindustrial existían altas tasas de natalidad y mortalidad. 2. En la primera transición desciende la mortalidad. Y 3. En la segunda transición comienza a reducirse la natalidad. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Esta quizás está un poquito más difícil. Tienen que acordarse de lo que vimos la clase pasada. Sí, la alternativa correcta es la E. Son todas las afirmaciones correctas y están en el orden correcto. En el fondo, la transición demográfica parte con la etapa preindustrial, que es básicamente desde el inicio de los tiempos hasta el siglo, fines del siglo XVIII, siglo XIX, en el cual existían altas tasas de natalidad y mortalidad y que se reflejaban en un muy bajo crecimiento, porque nacía mucha gente, pero también fallecía mucha gente. Entonces el crecimiento era bastante bajo. Luego de la revolución industrial comienza la primera transición donde, debido a los avances tecnológicos, comienza lentamente, y de alimentos también, comienza lentamente a descender la mortalidad, pero sigue existiendo un alto nivel de natalidad. Y ya en la tercera transición, mitad del siglo XX aproximadamente, comienza lentamente a reducirse las tasas de natalidad. Recuerda que hay diferentes factores, como por ejemplo el mayor nivel educacional de las mujeres, las postergaciones en el fondo, casarse y tener hijos se reflejan en una menor cantidad de hijos y esto se refleja en
índices más bajos de natalidad. Y en la actualidad, el régimen que dirige a gran parte de los países desarrollados de Occidente son bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad. Pero en cuanto a la pregunta, la alternativa correcta es la E. Bien. Y por último, ¿cuáles de los siguientes elementos se consideran como propios de una identidad cultural? 1. La religión. 2. El lenguaje. 3. Los altos niveles de educación y salubridad. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, la D es la alternativa correcta. Como vimos en la clase anterior, hay pequeños significativos elementos que se consideran propios de una identidad o que marcan las características de cierta cultura o cierta identidad de un pueblo, una sociedad. En este sentido, la religión influye de manera directa en la cultura de una población, porque en el fondo, como vimos en la clase pasada, dicta una serie de costumbres, tradiciones, prohibiciones que afectan en el fondo o moldean la cultura de una población. El lenguaje también influye mucho en la identidad cultural de un grupo, ya que a través del lenguaje uno le da sentido a la realidad y el lenguaje en sí está muy cargado de cultura también. Y la alternativa falsa es la 3, ya que los altos niveles de educación y salubridad no tienen que ver directamente con la cultura de un país o una nación o un pueblo. Pueden existir altos niveles de educación y salubridad en diferentes culturas o en un mismo pueblo. No todo el mundo tiene el mismo acceso a los mismos niveles de educación, salubridad, etc. Entonces, bien, la alternativa correcta es la D. Dicen en el chat: profe, y en lugares como la India, por ejemplo, que hay más de una religión, eso pasa en muchas partes del mundo en el fondo. Pero ponte tú en la India, que existe el hinduismo, o acá en Chile, por ejemplo, la religión más popular es el catolicismo, pero eso no implica que existan muchas otras religiones que se practican actualmente en nuestro país, ya sea religión evangélica o no sé, comunidades judías, musulmanas. Eso no está restringido a un espacio geográfico. Pero, por ejemplo, hay distintas costumbres o prohibiciones de la gente que practica cierta religión que en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren van a existir en el fondo. No sé si me explico, pero ponte tú en nuestro mismo país, en Santiago, en una misma ciudad, habita gente de diferentes religiones y uno las puede ver, por ejemplo, que no sé, por ejemplo, la gente judía no come ciertos alimentos, la gente musulmana ingiere otro tipo de alimentos diferentes o tienen diferentes costumbres, modo de vestirse, etcétera. Y eso convive en un mismo espacio, independiente de la nación, etcétera. Ya, bacán. Ya, chiquillos, vamos a partir con la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, ¿qué es la globalización? Segundo, la diferencia en el desarrollo de las naciones, de un desarrollo económico que también se refleja en un desarrollo tecnológico y social, las características de la sociedad de la información y el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TICs, y cómo se relaciona el ámbito de la globalización y los derechos humanos, que es un tema muy en boga el día de hoy. Así es que vamos a ver esos temas hoy. ¿Cuál es el objetivo? Analizar el proceso de la globalización tanto en sus aspectos positivos como negativos. Es decir, que la globalización, que es como casi un sinónimo de modernidad en el mundo occidental, si bien tiene una serie de consecuencias positivas, también tiene ciertas repercusiones negativas cuando esta modernidad y esta idea del progreso no llega a todo el mundo. Y eso es lo que vamos a analizar sobre todo en el segundo punto, una vez que entendamos qué se entiende por globalización. Al momento de analizar el desarrollo, como lo veíamos en la presentación anterior, las diferencias en el desarrollo de las naciones, esto pasa en el fondo cuando el proceso de globalización no llega por igual a todas partes en el mundo y se diferencia entre la globalización en los países desarrollados y en los países subdesarrollados, que es una diferencia que hemos visto constantemente a lo largo de nuestras clases. Primero, ¿qué es la globalización? Que es una palabra que se usa mucho. Se entiende por globalización a un proceso histórico que hace referencia a una serie de ámbitos o aristas en la vida de las personas. La globalización afecta el ámbito político, económico, social, ecológico, cultural,
no solo de una población en específico, sino del mundo entero. Y se desarrolla gracias o debido a una serie de avances tecnológicos que nos topamos día a día. Por ejemplo, los niveles de conectividad que existen hoy en día hace 20 años, 10 años, 15, 10 años eran impensados. Esto que estamos haciendo ahora es producto de la globalización. El hecho de que yo esté en una sala, en un lugar, y ustedes me puedan ver al mismo tiempo en sus casas, independiente de donde sea que vivan, esto que estamos haciendo ahora es producto de la globalización y de los avances tecnológicos que se han realizado a lo largo de estos últimos 20, 25 años. Entonces, en el fondo hay que entender que el proceso de globalización nos afecta a todos, de manera diferente, pero nos afecta a todos por igual. Entonces, como les dije, la globalización en el fondo nos afecta a todos. Una parte de la globalización es lo que se da a nivel económico, que vamos a ver en mayor profundidad la próxima clase, en el cual se desarrollan mayores libertades de comercio exterior, como lo hemos visto también anteriormente cuando Chile se une a este modelo neoliberal. Una de las características principales del neoliberalismo es la interconectividad entre los mercados. Y eso lo vimos anteriormente, lo vamos a ver de manera más detallada el próximo lunes. Económicamente, la globalización se manifiesta en la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, sobrepasando las fronteras naturales de sus lugares de origen. Por ejemplo, hoy en día, nosotros en Chile podemos ir al McDonald's a comernos una hamburguesa, después podemos ir al Starbucks a tomarnos un café, después podemos ir a H&M a comprarnos ropa. Todas esas marcas, todas esas empresas no tienen no nacieron acá, sino que son expresión de una internacionalización de los mercados en el cual cualquier persona en el mundo, creo, puede comerse una hamburguesa del McDonald's, excepto contadas excepciones. No sé, se me imagina Corea del Norte no tendrá un McDonald's, o Cuba, pero el resto del mundo sí. Entonces eso, la globalización en el fondo y sus efectos de internacionalización lo vemos en todas partes. Los vemos cuando nos tomamos una Coca-Cola o Pepsi, lo que sea. La globalización está presente en nuestra vida diaria, a cada instante. Socialmente, ¿cómo se expresa la globalización? Y culturalmente también, a través de los avances tecnológicos que son utilizados por una cada vez mayor cantidad de personas en el mundo. Estoy segura, o 99% segura, que todos los que están viendo esta clase tienen un computador con acceso a internet en sus casas, tienen un celular y hablan por WhatsApp, tienen Facebook, usan Twitter. No sé, estamos hiperconectados y los avances tecnológicos los tenemos al alcance de la mano, como por ejemplo esto, que ustedes estén viendo esto en vivo o después lo vean en YouTube, etcétera, que se preparen para la PSU a distancia desde sus casas. Todo eso es posible gracias a los avances tecnológicos que hace 15 años era impensado. Esto hace 15 años era imposible. Que ustedes pudieran recibir una clase en vivo a distancia era imposible. Quizás grabada, pero no sé si en vivo. Diferentes cosas, que puedan comunicarse con sus amigos, con sus papás, sin tener que llamar por teléfono, era impensado. El uso del celular hace 20 años era una revolución, y aparte eran unos celulares que eran como unos ladrillos y les decían ladrillos. Entonces, lo importante de esta materia es que se den cuenta que la globalización y los avances que conlleva la globalización nos rodean en nuestra vida diaria. Y dudo que ustedes puedan imaginarse su vida sin su celular o sin acceso a internet. ¿Me entienden? Como que en el fondo la globalización moldea nuestra cultura y nuestra sociedad y la manera en cómo nos relacionamos nosotros mismos también. Entonces eso es algo súper interesante, eso es algo que está sucediendo ahora y que está en constante cambio, y en un año más o en 2 años más quizás qué avances tecnológicos van a existir, porque está en constante renovación y en constante avance. En el fondo otra arista de estos avances tecnológicos es que se expresan en la, como ya lo vimos, instantaneidad de las comunicaciones. Yo estoy en vivo, ustedes me están viendo ahora, pueden mandarle un WhatsApp a sus amigos al tiro y lo van a ver ahora. Eso hace 50 años era imposible, cuando mandaban, no sé, una carta y se demoraban semanas en llegar.
por ejemplo, un telegrama, esta instantaneidad de las comunicaciones es gracias al avance tecnológico y también el acortamiento de las distancias. Antes, por ejemplo, si una persona quería viajar de Santiago a ver, ¿a dónde? A Europa, se demoraba, estoy hablando, no sé, siglo XIX, se demoraba meses en llegar. Meses, y no estoy exagerando, se demoraba meses en llegar porque se tenía que tomar un barco, tenía que llegar primero a Valparaíso, después tomarse un barco y cruzar el mundo para llegar a Europa y demorarse meses. Hoy en día una persona que se quiere ir a Europa se demora 15 horas, 20 horas, un día, y eso es mucho. Antes eso era impensado. Entonces se produce una instantaneidad en las comunicaciones y también un acortamiento de las distancias. Podemos hablar con nuestra familia, nuestros amigos que estén en el extranjero vía Skype y es como si nada, como si me estuvieran viendo a mí que estoy acá en Santiago, a sus amigos que estén lejos o a sus familias que estén lejos. Es la misma sensación. Entonces eso también se refleja o es producto de la globalización. Y por otro lado, también esto que yo les decía de irse a tomar un café al Starbucks, comprarse ropa en H&M, etcétera, etcétera, eso también refleja la existencia de una expansión de los modelos culturales de Occidente. La gente se viste igual en todas partes. La gente consume lo mismo en todas partes. En todas partes toman Coca-Cola, comen hamburguesas, toman un café, se compran ropa que es igual. Eso, en el fondo, es una expansión de un modelo cultural, el modelo cultural occidental, que es muy complejo de definir sus fronteras, sus límites, porque en el fondo afecta a todo el mundo. Y hoy en día todo el mundo existe como una homogeneidad cultural, que la vamos a ver más adelante. Volviendo un poco más atrás en el tiempo, desde hace siglos que los progresos en la materia del transporte y comunicación han sido fundamentales para el desarrollo de la historia de la humanidad, como lo vimos en clases anteriores, principalmente Revolución Industrial, siglo XIX. Marcaron el devenir de la historia, transformaron los niveles demográficos, aumentaron la calidad de vida, aumentó la natalidad, disminuyó la mortalidad, etc. La gente podía comunicarse de manera más fácil, transportarse de un lugar a otro también. Entonces todo eso transformó en el fondo cómo la gente vive en el planeta y cómo los devenires de la historia se ven afectados por estos avances tecnológicos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el nivel de crueldad que existió en estos conflictos bélicos era porque existía la tecnología necesaria para desarrollar un armamento mucho más mortífero. La revolución industrial tuvo consecuencias importantísimas en las urbes de Europa, de Norteamérica y posteriormente del resto del mundo. Marcó el hecho de que la gran cantidad de la población viva en las ciudades y ya no en el campo. Y eso conlleva en sí un cambio cultural muy profundo. La vida no se vive de la misma manera en el campo que en la ciudad. Y el génesis de ese cambio, de esa migración campo-ciudad, fue la tecnología y fue la industria. Entonces es muy importante tener claro cómo los avances tecnológicos e industriales nos afectan en nuestra vida diaria y en la historia más a nivel en general. Bueno, como les dije, estos avances tecnológicos propios de la época de la globalización, estoy hablando hace 20 años atrás, 25 años atrás, no más que eso, han permitido el intercambio instantáneo de un sinfín de imágenes, sonido, información instantánea a nivel mundial. Ustedes se pueden enterar de lo que pasa en Siria, en Turquía, en Europa, hoy día. Ahora, ven su Facebook, se meten a los portales de noticias y se enteran de manera inmediata de lo que está pasando en el mundo. Esta interconexión es posible formar vínculos virtuales con gente que se encuentre muy lejos. Como yo les decía el ejemplo de hablar con su familia, sus amigos por Skype. Debido a estos cambios culturales que implica esta modernización en las tecnologías de la comunicación y la información, hay muchas personas que hablan de una tercera revolución industrial o de una revolución tecnológica para referirse a estas transformaciones que se han vivido a nivel económico, cultural, social y político en las últimas décadas del siglo XX. Este desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha permitido que se multipliquen e intensifiquen las relaciones mundiales, generándose una red de interconexiones entre países, economías, sociedades, personas. A ver, ¿qué quiero decir? Que esto es a todo nivel. A nivel entre dos naciones, las relaciones, económicas o
políticas entre dos países, entre, no sé, dos sociedades, dos personas, dos grupos de personas, etc. No tiene distinción. No es que solo algunos tengan acceso, o sea, sí, no todo el mundo tiene acceso a esta modernidad en las comunicaciones, pero una vez que se tiene acceso, no distingue. Cualquier persona, yo o ustedes pueden comunicarse por Skype con alguien que está al otro lado del mundo y al mismo nivel Chile puede establecer relaciones bilaterales con otro país que también esté muy lejos. No sé si me explico, pero en el fondo no hay fronteras. Y cuando una vez que uno tiene acceso, cualquier persona lo tiene. No sé si me explico. Sin embargo, el gran pero es que yo estoy hablando de que una vez que uno tiene acceso a esta tecnología de la información, no hay diferencia, no hay distinción. El problema es que no todo el mundo tiene acceso a esta modernidad o esta revolución en la manera de comunicarnos. Y eso lo vamos a ver más adelante, que son muchas las sociedades del mundo que están excluidas de este mundo interconectado y sus beneficios. La globalización como tema ha sido muy analizado y muy debatido en los últimos años. Hay personas que opinan positivamente sobre la globalización y otros que tienen una opinión más bien negativa. Quienes defienden a la globalización argumentan que este proceso ha permitido que los ciudadanos de todo el mundo puedan mantenerse conectados y construir así su propia identidad, y ya no, la identidad en el fondo ya no está impuesta por el país en el cual uno vive, sino que uno elige en el fondo la identidad que uno quiera llevar. Algo que es muy, por ejemplo, estas modas, no sé, por ejemplo, gente que imita o no sé, no, gente que, por ejemplo, imita modas de juventudes en Japón, elige vestirse así o etcétera, o consumir diferentes, no sé, qué sé yo, monitos animados, productos culturales que vienen de allá. No sé si me explico, pero por ejemplo, hace 30 años nadie hubiera podido ser otaku, ¿no? Como dicen en el chat. Entonces, todas esas formas de vestirse, de consumir cierta cultura, los monitos animados, estos cómics, las personas eligen tener acceso a estos productos culturales. Hace 30 años eso era impensado. ¿Me entienden? En el fondo, hoy en día la juventud puede elegir qué identidad quiere llevar. Exactamente. Entonces, quienes defienden a la globalización argumentan esto, que ahora uno puede elegir qué identidad quiere en el fondo tener. Por otro lado, hay quienes critican la globalización señalando que existe una estandarización cultural que está supuestamente causada por la globalización. Lo que yo les decía antes, debido a que se masifican los productos originarios de los países desarrollados, todo el mundo se viste igual, todo el mundo come lo mismo. ¿Me entienden? Por ejemplo, la ropa que se compren, a ver, ¿qué otra tienda, para no decir el mismo ejemplo? ¿Qué otra tienda? Forever 21, ya. El vestido que se compren en esa tienda, alguien en Estados Unidos va a tener el mismo vestido. ¿Me entienden? La hamburguesa que se coman acá en un McDonald's, en otro país, la otra persona se va a estar comiendo, no la misma hamburguesa, pero en el fondo lo mismo. La Coca-Cola que se tomen en la esquina, otra persona en el otro lado del mundo se va a tomar la misma Coca-Cola. ¿Me entienden? Hay gente que critica esa estandarización cultural. Todos nos vestimos igual, todos comemos lo mismo, etc. Y en el fondo acusan a las multinacionales, a las empresas multinacionales que imponen estos patrones culturales sin dar la posibilidad a los ciudadanos de que elijan si quieren o no seguir estos patrones culturales. Entonces, como ven, son dos opiniones distintas que siempre se enfocan en lo mismo, en la libertad que tienen las personas de elegir qué quieren comer, qué ropa quieren usar, qué identidad quieren tener, etc. Como ven en la imagen, en la presentación, existe una desigualdad en cuanto al desarrollo de las naciones a nivel mundial y en el fondo esta llegada de la globalización. La globalización no ha llegado igual a todo el mundo. Existen diferencias súper importantes que siempre coinciden con esta idea de países desarrollados, países subdesarrollados. Actualmente, la mayor de porcentaje permanece ajena al progreso que implica la globalización.
y enfrenta una serie de dificultades para satisfacer incluso sus necesidades más básicas como alimentarse. Es decir, que lo que entendemos por cultura occidental que tiene acceso a la globalización, hablando en porcentajes, es muy poca en comparación con la población mundial en el fondo. Ya, vamos a seguir. Entonces, como yo les decía, si bien mucha gente tiene acceso a los avances de la globalización, no todo el mundo puede disfrutar de sus avances. Y actualmente la mayor parte de la población mundial permanece ajena al progreso social y económico que se alcanza gracias a la globalización. Y gran cantidad de esta población, como lo muestra muy bien la imagen, si bien aquí ven un niño como jugando con el computador, la gran parte de los niños en el mundo no tienen acceso a estas tecnologías y la población mundial, viéndolo matemáticamente en números, gran parte de la población mundial no accede a las tecnologías que trae la globalización e incluso tiene una serie de dificultades en su vida diaria en los casos más básicos, como por ejemplo obtener alimentación, como lo vemos en países como en África o en Asia. Hay gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas de una vida limpia, de alimentos. Entonces, los avances de la globalización que nosotros estamos muy insertos no llegan a todo el mundo por igual. Actualmente, es más, 1.000 millones de personas en el mundo aún se encuentran en situación de extrema pobreza. O sea que es impensado que estas personas van a tener acceso a Internet, etc. En este sentido, la globalización no solo se ha transformado en una gran plataforma de integración y desarrollo, sino que es un escenario complejo, precisamente porque este desarrollo, esta integración, no se da en todo el mundo de la misma manera. En la actualidad, en el mundo existen grandes contrastes económicos y sociales. En los países más desarrollados, pensemos en Europa Occidental, América del Norte, vive menos del 20% del 80% de la riqueza del planeta. Esa es una gran desigualdad a nivel mundial que no puede ser en el fondo. Pero es así, o sea que el 20% de la población en el mundo tiene el 80% de la riqueza en el mundo. O sea que el 80% de la población restante tiene mucho menos recursos para subsistir. Entonces existe una enorme brecha de desarrollo entre los países más pobres y los más ricos del mundo, lo cual parece ser cada vez mayor. Cada vez los países más ricos son cada vez más ricos y los países más pobres son cada vez más pobres. Por esta razón, ha surgido una serie de críticas contra los efectos de la globalización, especialmente en cuanto a la distribución del ingreso de las naciones a nivel mundial. No puede ser que el 20% de los países tengan el ingreso del 80% que existe en el mundo. Es una muy mala repartición de la torta. Entonces existen una serie de críticas frente a esto y esto en el fondo se produce debido a el modelo económico que permite ser desarrollado gracias a la globalización. En este sentido, existe una alta dependencia de los países menos desarrollados respecto a la exportación de materias primas a los mercados mundiales. Así se refleja que este proceso de globalización es asimétrico. No es un proceso que ha sido ni será igualitario. Los beneficios de la globalización no van a facilitar la vida de todo el mundo, sino que solo una parte entre aquellos países que estén conectados y los que no estén conectados, es decir, aquellos países que tengan acceso a estas nuevas tecnologías de información y de comunicación. Existe así una serie de diferencias en cuanto al consumo en el mundo. Obviamente, como dijimos, este 20% de la población de los países desarrollados que tienen el 80% de la riqueza a nivel mundial van a acceder al consumo de una serie de productos mucho más sofisticados, más variados que aquel resto de la población que es más pobre y no tiene acceso a estos productos. Mientras en las sociedades más ricas se produce un consumismo desmedido, en los países más pobres se vive en una situación de subsistencia. Ejemplo, la diferencia más preocupante que existe en la actualidad es el nivel de consumo de alimentos. En un extremo se encuentran los países más desarrollados, sobre todo Estados Unidos, en los cuales la obesidad es la gran epidemia del siglo XX. O sea, la enfermedad más terrible en los países desarrollados es la gente que consume muchos alimentos de manera desmedida.
Esto refleja que tienen acceso a una gran cantidad de alimentos. Pero por otra parte, en los países más pobres existen graves casos de desnutrición crónica, en los cuales los niños y la gente en general se muere de hambre. Entonces ahí se refleja cómo esta disparidad en el acceso a los alimentos, que es algo tan básico, sigue muy latente en la actualidad. Es un problema que está muy presente hasta el día de hoy. Otra diferencia es en el consumo de energía. El 80% del consumo total de energía en el mundo se concentra en los países desarrollados. Con energía me refiero a petróleo, electricidad, etc. Sin embargo, en otras partes del mundo, más de 2.500 millones de personas en la actualidad dependen del consumo de leña para obtener la energía necesaria. En otro sentido, las diferencias son aún mucho mayor en el consumo de bienes y servicios más caros o más sofisticados, como electrodomésticos, computadores y acceso a la información. Sobre todo se ve hoy en día en el acceso a Internet. Así, los países más pobres se ven privados de estos avances tecnológicos que en el fondo están muy vinculados con el avance económico que pudieran tener estas naciones y en el fondo se encuentran excluidas de esta actual revolución en la información y las comunicaciones. Con la globalización y el incremento del comercio exterior, se espera reducir los niveles de pobreza y desigualdad entre los diferentes países en el mundo. Sin embargo, varios estudios reflejan que en el fondo esta reforma en el comercio internacional, sobre todo gracias al modelo neoliberal, no siempre ha impulsado una mejor distribución del ingreso a nivel mundial. Es decir, que de acuerdo al modelo van a seguir existiendo países muy ricos, muy desarrollados, y por otro lado van a seguir existiendo países con un menor nivel de ingresos. Ya, chiquillo, entonces como les estaba diciendo, en el fondo este modelo económico de esta internacionalización de la economía no siempre garantiza que las riquezas a nivel mundial se distribuyan de manera más equitativa y, como les decía, van a seguir existiendo estos países con alto nivel de ingreso y de desarrollo y otros que lamentablemente no pueden lograr estos niveles de desarrollo económico y social también. Ya, en este sentido, las desigualdades y fuertes contrastes económicos que se encuentran en la actualidad requieren de una solución que permita disminuir las enormes diferencias entre las diferentes naciones, haciendo extensivos los beneficios de la globalización al resto del mundo y no solo a los países desarrollados. Ciertas personas indican que se deben tomar una serie de medidas para lograrlo, como por ejemplo, incrementar el flujo de capital hacia las regiones menos avanzadas, es decir, aumentar la inversión en los países más pobres, para así aumentar su participación en el mercado internacional y que también tengan un mayor acceso a las tecnologías modernas, que en el fondo están muy ligadas a cómo se desarrolla la economía al día de hoy. Está muy ligada el acceso a Internet y a una serie de tecnologías más sofisticadas para que en el fondo puedan desarrollarse económicamente de mejor manera. Y también otras medidas que apuntan hacia esta mayor equidad en el desarrollo a nivel mundial o va dirigida a disminuir las trabas en cuanto a la migración internacional y el libre movimiento de trabajadores no calificados, sobre todo como lo hemos visto en las clases anteriores, cuando disminuyen los niveles de población joven en países más bien desarrollados que tienen bajos niveles de natalidad. Es muy conveniente que en el fondo llegue gente más joven como mano de obra a estos países que ven que sus niveles de natalidad van bajando y que la población joven va disminuyendo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta sociedad de la información? En un escenario tan complejo, como ya lo hemos dicho, en el cual estos avances tecnológicos afectan nuestra vida de manera diaria, de manera cotidiana, pero no afectan a todo el mundo por igual, considerando considerando a las personas que sí nos afectan o que sí nos vemos beneficiados por los avances de la globalización, para hacer las tareas más básicas es necesario tener una serie de competencias tecnológicas que se renuevan con asombrosa rapidez. Por ejemplo, el celular que tenían hace 10 años hoy día está obsoleto. Por ejemplo. O hace 5, no sé.
Ese es un reflejo de cómo las tecnologías van avanzando muy rápido y nosotros, jóvenes y mayores, tienen que actuar en el fondo para ir al mismo ritmo de los avances tecnológicos que existen en la actualidad. En este sentido, en este ámbito se utiliza el concepto de sociedad de la información y el conocimiento, debido a que los avances tecnológicos de los últimos tiempos han determinado que el conocimiento y la capacidad para innovar, adoptar o mejorar la tecnología constituye una de las principales herramientas de desarrollo en los países del mundo. Entonces, como hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, cuando veíamos en los años 40 la economía nacional, ¿cuál era en el fondo la herramienta de desarrollo? La industria y los avances dirigidos a ese ámbito. Pero hoy en día, ¿cómo se desarrolla cuál es, en el fondo, cómo se adoptan o cuáles son las herramientas de desarrollo para una nación? La tecnología, principalmente. Y en el fondo, esta capacidad de innovar y en el fondo ir mejorando los aparatos electrónicos o tecnológicos en el tiempo. No quedarse con un avance y listo, sino que estar constantemente innovando y buscando avances cada vez más sofisticados para que sean utilizados por la población en el fondo, de estos países desarrollados, insisto. En este sentido, el acceso al conocimiento y a estas nuevas tecnologías resulta fundamental en diferentes casos o áreas en los que nosotros queramos avanzar. Por ejemplo, al momento de conseguir un empleo, hoy en día es básico que para una serie de trabajos que las personas tengan conocimientos de computación, tengan experiencia en el acceso a Internet, cosas tan básicas como, por ejemplo, mandar un email. Son requisitos básicos para que cualquier persona pueda acceder a un trabajo, a diferentes tipos de trabajo, pero la gran parte es necesario tener una serie de conocimientos y habilidades que hace 15 años no existían. Mandar un email. No me imagino cuánto le habrá costado a nuestros papás aprender a mandar un email, cosa que para nosotros hoy en día es cotidiano. Cuando recién se estaban implementando estas nuevas tecnologías, fueron muy difíciles de adoptar. Eso era lo que yo les decía adelante, la capacidad de desarrollo está en la medida en que uno pueda acceder a estas nuevas tecnologías y a la vez ir actualizándose al mismo ritmo de ellas. En este sentido, los países con una mayor capacidad de investigación lideran la producción tecnológica, lo cual los sitúa en una posición privilegiada respecto al mercado mundial, respecto al resto del mundo. Es decir, que en las naciones donde más se desarrolla investigación apuntada a mejorar la tecnología, se refleja un mayor desarrollo económico y social. Otro aspecto de los avances tecnológicos que ha traído la globalización se refleja en la instantaneidad, como ya lo vimos, de gran parte de nuestras relaciones sociales y su expansión espacial. Ejemplo, pueden hablar por Skype con sus amigos o sus parientes que estén, no sé, en China, en Japón, donde sea, y los van a ver de manera instantánea y independiente de las distancias geográficas que existan. Esto gracias sobre todo a Internet, que hoy no está funcionando con nosotros, pero cuando tienen acceso a una buena red, sí funciona. En este sentido, existen también otras herramientas, como por ejemplo las redes sociales, donde pueden compartir con gente que nunca han visto, conocer gente nueva que esté al otro lado del mundo o continuar el contacto con alguien que hayan conocido y que por ese motivo se vaya a vivir muy lejos. La distancia geográfica ya no es impedimento para desarrollar una serie de relaciones sociales. Eso es lo importante. Esto debido al cambio que promueven las TIC, que ya la vamos a ver más adelante, las tecnologías de la información y comunicación. En el pasado era muy difícil y muy caro comunicarse con personas que se encontraban a grandes distancias, ya sea la gente que mandaba telegramas, luego mandaba cartas, después los llamados por teléfono a larga distancia. No sé si ustedes alcanzaron a vivir eso, pero era muy, muy caras. Era todo muy caro en el fondo. Hoy ya no. Simplemente basta y sobra con tener acceso a una conexión de Internet que muchas veces puede ser gratuita y tienen contacto instantáneo y gratuito muchas veces con cualquier parte del mundo. Eso hace 10 años era absolutamente imposible.
Hoy es posible acceder a videoconferencias, mensajería instantánea con costos mínimos. Es muy barato acceder a Internet. Otro fenómeno interesante, como ya les mencioné y que es muy interesante, es cómo entre apenas 2 generaciones existen nuevas habilidades que aprender. En el fondo hay una serie de conceptos como nativo digital, que lamentablemente no los manejo mucho, pero en el caso de entre nosotros y nuestros papás, ya hay una diferencia en cómo uno se aproxima a las nuevas tecnologías, cómo uno aprende a utilizarlas de manera mucho más rápida, y la gente mayor le cuesta mucho más incorporarse al uso masivo de estas nuevas tecnologías de la comunicación y la información, no como nosotros, que tenemos un acceso más, se nos hace más fácil en el fondo. No solo las redes informáticas, sino también ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías de digitalización que han permitido a un bajo costo producir información de texto, audio y video de manera muy sencilla y ponerla a disposición de un gran público en poco tiempo. Ejemplo, el costo de un celular que pueda grabar audio, sacar fotos, etcétera, en sí es muy bajo. O sea, a no ser que quieran comprarse el último iPhone más sofisticado que exista. Si quieren un celular con las herramientas básicas, lo pueden obtener a un costo muy bajo. Y con herramientas básicas me refiero a cámara de fotos, grabador de audio, de imagen. En general los costos son bastante bajos y son bastante asequibles a cualquier persona. Esto ha facilitado el acceso y disponibilidad casi inmediata de la información en prácticamente todo el mundo, aunque también ha traído implicancias negativas, como cuáles. Por ejemplo, la sobreabundancia de información. No sé si ustedes tienen Twitter, yo tenía y me aburrió. ¿Por qué? Porque sale mucha información, cualquier persona puede producir información, pero llega un punto en que uno no sabe si esta información es verdadera o es falsa, es verdad o es mentira. Esta sobreabundancia de información es también un aspecto negativo de estos avances en las tecnologías y en la comunicación. Esto, en el fondo, implica una dificultad para filtrar y seleccionar aquello que es importante o aquello que es verdadero de la información que es lisianamente falsa. Esto también es un aspecto negativo de la globalización y los avances en la comunicación. En este sentido, bajo la presente sociedad de la información, cada persona u organización no dispone únicamente de sus propios almacenes de conocimiento, sino que también tiene una capacidad casi ilimitada para acceder a la información generada por los demás. Ejemplo, ahora en la actualidad yo ya no simplemente me entero de lo que me dice mi tía que leyó en el diario. No solamente tengo acceso a esa información, sino que sobre todo gracias a Internet puedo leer diarios de cualquier lugar del mundo. Y yo también, en el fondo, nosotros también tenemos la capacidad ilimitada de acceder a la información generada por otras personas en otra parte del mundo y ya no depende solamente de leer el diario que llega a nuestra casa o de ver las noticias de los canales que se ven en nuestra casa, sino que también podemos acceder a una ilimitada cantidad de fuentes de información, muy diversas entre sí. Y no solo eso, sino que también gracias a estas nuevas tecnologías de la información, nosotros también tenemos el potencial para convertirnos nosotros mismos en un generador de información para otros. Ejemplo, cuando sucede algo, no sé, un asalto, un taco, lo que sea, y la gente de sus celulares graban lo que está pasando y después lo suben a YouTube o lo mandan a los canales de televisión, esa persona, ese ciudadano, no solamente se convierte en un ser que consume información, sino que él también genera información. Eso también antes era impensado. Nosotros somos agentes también de la información que, que se comunica en el mundo. No solamente consumimos información, sino que también podemos generarla. Y eso también es algo revolucionario. Estoy leyendo el chat. Sí, o sea, el costo de Internet, estoy hablando en general. En general, son muy bajos los costos de obtenerlo. Hay diferentes calidades, qué sé yo, pero si por ejemplo ustedes de verdad necesitan urgente conectarse a internet de sus celulares, pueden ir a una serie de lugares que tienen wifi gratis, por ejemplo, en caso de que tengan una emergencia, qué sé yo, y tienen acceso de manera gratuita e instantánea a esta red que los comunica con el mundo. Eso en sí, el costo en sí es muy bajo porque están conectados con cualquier lugar del mundo de manera instantánea.
A eso voy, que en general, considerando la magnitud que tiene Internet, el costo es bajo. En general. Ahora, si lo comparan con el sueldo mínimo, obviamente no es barato, pero ahí ya es harina de otro costal. El fondo, ver qué tan acorde a la realidad es el sueldo mínimo que tenemos hoy en día, etcétera. Pero considerando la magnitud que implica conectarse a una red de internet y el hecho de que exista la posibilidad de hacerlo gratuitamente, ya refleja que es un costo bastante bajo. Ahora, bueno, es un tema que da para conversar. Ahora vamos a ver el impacto de las nuevas tecnologías de la Paréntesis, hemos tenido tanta interrupción que no vamos a hacer recreo, ¿ya? Porque hemos parado, seguido y hay materia que pasar y el tiempo apremia. Así es que seguimos. Ahora vamos a ver el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TIC. El uso intensivo de estas tecnologías de la información que ya vimos anteriormente y la comunicación no solamente han favorecido al crecimiento económico, en el sentido de que, por ejemplo, las ventas por Internet son un reflejo de cómo las nuevas tecnologías también están al servicio de la economía. En este sentido, los movimientos de oferta y demanda están mucho más interrelacionados entre sí, porque la oferta de productos está muy ligada a su demanda y se tiene conocimiento de la demanda gracias a estas nuevas tecnologías de la información. Entonces, este uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación afecta en una serie de ámbitos o de aristas, como por ejemplo el ámbito económico y también otros casos mucho más cotidianos para nosotros el día a día. Por ejemplo, realizar trámites. El hecho de que podamos realizar trámites por internet ya es una revolución. El hecho de que podamos pagar las cuentas, sacar un certificado de nacimiento, no sé, eso también refleja cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías de la información. Actualmente, la interconexión a través de los medios de comunicación digital, como computadores o celulares, smartphones, genera nuevas comunidades virtuales, las cuales unen a una serie de personas más allá de sus fronteras nacionales o culturales, como lo vimos anteriormente. Esto también se refleja de manera muy interesante en el ámbito político. ¿Cómo? Cuando las organizaciones ciudadanas logran un impacto aún mayor gracias a estos avances comunicacionales. Por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue en Egipto, en las revoluciones sociales de Medio Oriente, que estas se realizaron gracias a Twitter. Salían las noticias, contaban que la gente se organizaba, hoy en día vamos a protestar en la plaza no sé cuánto contra este gobierno, no sé, autoritario de tal presidente y se ponían de acuerdo por Twitter. Eso también refleja cómo en el ámbito político influye el uso de estas nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Si se fijan en Twitter o en Facebook, cuando ocurre algo importante, algún acontecimiento político importante, tienen una repercusión inmediata en las redes sociales. O, por ejemplo, los llamados a acceder a diferentes marchas o movimientos sociales también tienen su paralelo en las redes sociales. También se utilizan para motivar a la población a que asista a estas diferentes manifestaciones, etc. Entonces vemos cómo las nuevas tecnologías de información, su impacto va más allá a, por ejemplo, yo persona me comunico con otra persona que está muy lejos y punto, sino que también afecta el devenir de una sociedad. Perdón. En este sentido, el uso de estas nuevas tecnologías permiten articular o configurar una democracia mucho más participativa, en donde los ciudadanos reflejan de manera libre qué cosas están de acuerdo o con lo que no están de acuerdo, opinar sobre el trabajo de sus representantes políticos, etc. Y también el uso de estas nuevas tecnologías se refleja en que cada ciudadano puede ejercer sus libertades básicas, como de prensa e información. Yo, persona, puedo acceder a diferentes fuentes de información, ya no solo el diario o las noticias en la televisión, sino que también hay otras fuentes de información y yo soy libre de elegir dónde quiero, en el fondo, obtener esta información y de qué es lo que me quiero informar.
o si estoy conforme con la información que sale en el diario o en las noticias, o quiero buscar fuentes alternativas porque siento que estos medios no me están otorgando la información que quiero obtener. No sé si me explico. Y también a través de estas redes sociales, por ejemplo, yo puedo expresar abiertamente que no estoy de acuerdo con, no sé, con el gobierno o con tal representante del Senado o del Parlamento. Yo soy libre para expresar que no estoy de acuerdo, soy libre para expresar que sí estoy de acuerdo, o también con otras opciones como lo vemos hoy en día, que son debates que están muy en boga, por ejemplo, el aborto. La gente puede expresar libremente, yo no estoy de acuerdo o yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo. Y como dice en el chat, el caso de los indignados en España, también se ve que se utiliza las redes sociales para, en el fondo, expresar esta molestia política. Y no solamente se queda en el mensaje, sino que se refleja en una acción concreta. Y eso es lo más interesante de todo. Que no solamente palabras por chat, palabras por Twitter, sino que se articulan en acciones, en movimientos sociales, en protestas, en marchas, etc. Como yo les decía, algo que es muy interesante es ver cómo entre las diferentes generaciones existen diferencias en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías. En este caso, no solamente en cuanto a gente de diferentes edades, sino también gente diferentes que pertenece a diferentes realidades sociales o, como lo hemos visto varias veces, gente que tiene mucho más acceso en los países desarrollados y cómo la gente de los países subdesarrollados no tiene el acceso a estas mismas tecnologías. En este sentido, cuando se utiliza el concepto de brecha digital, que se entiende como las desigualdades existentes entre individuos, hogares, empresas o áreas geográficas, ahí estamos hablando de países, y también de diferentes niveles socioeconómicos en cuanto a las oportunidades de acceso a estas diferentes tecnologías digitales y el uso de estas nuevas tecnologías. Como yo les decía a un principio, la globalización no es igual para todo el mundo. No todos tienen acceso a ella, a los avances que implica la tecnología y la globalización. En este sentido, la brecha digital no es una nueva división social, sino que ésta refleja las desigualdades sociales que ya existen. No es casualidad de que los países desarrollados sí tengan acceso a los beneficios tecnológicos de la globalización y que los países menos desarrollados no lo tengan. Están intrínsecamente ligados. Entre más desarrollado es un país, más va a tener acceso a estas nuevas tecnologías, y entre menos desarrollo tenga un país o haya logrado un país, menos acceso va a tener. Y ahí es cuando se forma la brecha digital. Dicha desigualdad se da entre personas que, aún teniendo acceso a Internet, lo utilizan de manera diferente. En la actualidad, 4.000 millones de personas no pueden acceder a la información que se ofrece libremente por Internet, simplemente porque no tienen acceso a la conexión a Internet o porque una vez que tienen acceso a la red, no todo el mundo utiliza Internet de la misma manera. No todo el mundo va a leer diarios internacionales o se va a conectar a redes sociales. Son diferentes los usos que se les da y necesariamente el uso que se le dé a Internet va a implicar el hecho de adquirir esta gran cantidad de información. No sé si me explico, pero acá, la gran mayoría sí utiliza esta información que se ofrece libremente por Internet, pero no todo el mundo accede a ella. De esta manera, el acceso a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación se encuentra restringido en general a algunas zonas del planeta y otras no, a los países desarrollados principalmente. Así se merman las posibilidades de desarrollo social, económico y político que estas nuevas tecnologías ofrecen. En este sentido, el desarrollo tecnológico requiere de importantes inyecciones de recursos para que en el fondo se desarrollen estas nuevas tecnologías, que no todos los países están en condiciones de realizar. Y eso es lo importante, porque los países subdesarrollados no adquieren estas nuevas tecnologías, básicamente porque no tienen los recursos para invertir y así acceder a estas nuevas tecnologías. En este sentido, se forma una especie de círculo vicioso. ¿Por qué?
porque los países con un menor grado de desarrollo carecen de los recursos para invertir en tecnología y esta falta de adelantos tecnológicos agudiza aún más su condición de subdesarrollo. ¿Me entienden? Es como un círculo vicioso. Ok, seguimos. Y nos queda poquito. Otra arista. Sí, por ejemplo, leyendo en el chat, claro, por ejemplo, en China sí hay acceso a Internet, pero un Internet súper censurado, súper controlado por el Estado. Entonces, claro, se tiene acceso a Internet, pero no a esta gran cantidad de información mundial. La brecha digital que no entendieron. La brecha digital hace referencia a que no todos los países del mundo se puede tener acceso a las conexiones de Internet y que incluso teniendo acceso a las conexiones de Internet no siempre se utilizan de la misma manera. En el fondo, esta gran cantidad de información que existe en Internet, noticias o Wikipedia, que pueden aprender sobre cualquier cosa al instante, no siempre llega a todo el mundo. Y esto es lo que se conoce como brecha digital, ya que sea porque los países no tienen la tecnología necesaria para adquirir o para poder invertir en estas nuevas tecnologías de la información, como los países subdesarrollados que no tienen la capacidad técnica para acceder a Internet, o ejemplos como lo que veíamos en el chat en China, por ejemplo, que sí tienen acceso a Internet, pero es un Internet controlado, censurado, en el cual no pueden tener un acceso libre a toda esta información que está circulando constantemente por Internet. Eso es lo que se conoce como brecha digital. Exacto, y la idea era que en el fondo la brecha digital refleja las diferencias sociales que existen en el mundo. No es que sea no es que sea un nuevo diferenciador social, sino que refleja las desigualdades que ya existían. Por eso los países desarrollados sí tienen acceso a Internet y a esta libre información, pero los países subdesarrollados no lo tienen porque les falta la inversión necesaria para adquirir estas nuevas tecnologías. Ahora, otro ámbito importante es, otra idea importante es la conexión que existe entre la identidad y la globalización. En este sentido, la gente, nosotros, tenemos constantemente una aspiración por una mejor calidad de vida y el acceso a consumir productos, películas que vemos en el cine, en la televisión. Esto forma parte, en el fondo, de pautas de comportamiento de la cultura occidental que en estos últimos 20 años se han internacionalizado a casi todo el mundo. Lo que yo les decía antes. Por ejemplo, en las redes sociales, ver, no sé, ay, qué lindo este vestido, ay, qué linda esta polera, ay, qué lindo estos zapatos. Los pueden comprar directamente a Estados Unidos o a Europa, etcétera. O no sé, diferentes productos que ustedes quieran obtener y consumir en el fondo, son gran parte a estas como pautas de comportamiento cultural. Por ejemplo, vi que en tal película la casa de esta persona era tan bonita o el auto de este personaje era tan lindo. Yo también lo quiero tener. Yo también quiero consumir esos productos. No sé si me explico. Pero en el fondo hay como un modelo de cultura occidental que impone ciertas modas, ciertas conductas, ciertos hábitos que uno también quiere consumir. En este sentido, y a través de campañas publicitarias, las grandes empresas han conseguido instalar sus productos como símbolos de distinción y al mismo tiempo masificar determinados patrones de comportamiento, gustos, maneras de vestir, etc. Por ejemplo, como ven en el mapa, o sea, que es en el fondo caracteriza muy bien el hecho de que grandes marcas, como yo les decía antes, se encuentran en todo el mundo y uno quiera también acceder a estos productos. Por ejemplo, lo que les decía al principio, comerme una hamburguesa en el McDonald's, tomarme un café en el Starbucks, tener un iPhone y no sé cuántas cosas más, en el fondo responden a un modelo cultural que ese no es, no sé si impuesto, pero nosotros recibimos el mensaje gracias a la publicidad, gracias a la televisión, el cine, etc. Vemos cosas bonitas y nosotros también queremos consumir estas cosas bonitas. En este sentido, se da un fenómeno de homogeneización de la cultura, que es principalmente la cultura occidental.
esta occidentalización que se da en países que no originalmente son propios del mundo occidental, como por ejemplo Latinoamérica, no sé, Europa Oriental, etc. La difusión de esta cultura global, más bien como se le puede denominar a la cultura occidental, ha permitido la formación de una industria de bienes y servicios asociadas a ella, moda, música, espectáculos y una serie de productos tecnológicos como autos, celulares, etcétera, que se están a disposición de todos los individuos en todas partes del mundo. La diversidad de artículos y la velocidad con la que surgen también van de la mano a la necesidad que se tiene de adquirirlos. Por ejemplo, ven hoy día, o no sé hoy día, pero ven cuando sale un nuevo iPhone y es como la locura y todo el mundo quiere tener el nuevo iPhone. Entonces la necesidad de consumir el producto va justamente ligada a la velocidad con la cual se renuevan las nuevas tecnologías y la gente quiere consumirlas de manera inmediata. Básicamente para estar a la moda de los tiempos. Esto incrementa el consumo y la globalización de la economía ha entregado herramientas para facilitar este consumo. Tarjetas de crédito, cajeros automáticos, compras por internet, créditos, dan la sensación de que se puede comprar todo lo que se quiera, aunque sea a costa de un alto endeudamiento. Pero esta idea de pagar con la tarjeta, de que ya no se tenga que manipular dinero, da esa sensación de que pueden comprar cualquier cosa en cualquier momento y adquirir o consumir esto que se desea tanto tener. Ahora, no sé si se necesita, pero sí se quiere consumir. Y en el fondo es como todo el sistema está fríamente calculado para que la persona quiera consumir una serie de productos y tenga las facilidades para lograrlo. Facilidades que muchas veces son artificiales, por ejemplo las tarjetas de crédito. Sí, yo había escuchado eso de la obsolencia como programada, que en el fondo los artefactos están hechos para que duren un tiempo y un tiempo no más. Y después no sigan funcionando y uno tenga que obligadamente ir renovándose. Estados Unidos y Europa Occidental poseen corporaciones mediáticas y tecnológicas que dominan la industria del conocimiento, la información, la entretención, la publicidad. Entonces tienen como en el fondo el centro neurálgico de donde se expande al mundo este modelo de cultura occidental. Por ello, la globalización tiende a difundir valores y modas que predominan en estas regiones del mundo. Por ejemplo, las películas gringas, las series gringas, que su influencia es cada vez mayor en todos los países del mundo, reflejando la preponderancia de los productos mediáticos estadounidenses. Entonces uno ve en las series que las protagonistas se visten de tal manera, el protagonista tiene tal auto, tal computador o tal celular. Yo también lo quiero. Ese es en el fondo el efecto. Sin embargo, a pesar de esta masificación de la cultura occidental, siguen existiendo idiosincrasias locales que se mantienen, lo cual refleja que, a pesar de mirar y sufrir, y en el fondo adquirir los mismos mensajes, nuestras sociedades siguen estando definidas por sus peculiaridades nacionales y culturales. Sí, existe una homogeneización de la cultura, pero esta no es absoluta, esta no es total. Como les decía y como vimos en la clase pasada, hay rasgos culturales muy fuertes que son muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, el idioma o la religión que imponen una serie de costumbres, de valores que no se van a eliminar de un día para el otro. No sé si me explico. Pero en el fondo sí, uno recibe estos mensajes de la cultura occidental, pero no los adopta en un 100%. En el fondo, a pesar de que nosotros estemos recibiendo constantemente estos mensajes propios de la globalización y que propagan este modelo de cultura occidental, no por ello significa que automáticamente queden abolidas las peculiaridades y diferencias propias de nuestra cultura. Ejemplo, no sé, el hecho de que sí, por ejemplo, mucha gente celebra Halloween, que es una fiesta absolutamente ajena a nosotros, pero también seguimos celebrando el 18, que es lo más chileno. Uno recibe el mensaje y muchas veces consume estos productos y adopta esta cultura occidental, pero es imposible que en un 100% nos occidentalicemos y olvidemos nuestros propios arraigambres culturales. En este sentido, los procesos de aculturación han existido a lo largo de toda la historia e implican la adopción de valores culturales ajenos a los propios, pero también la adaptación y reacomodo. Por ejemplo,
ejemplo, estoy saliéndome, pero para que se entienda lo que estoy diciendo. En el caso de la conquista de América, a grandes rasgos, ¿qué era? Imponer la cultura de los españoles a las comunidades indígenas de América. Pero no solamente los indígenas adoptaron las costumbres de los españoles, también los españoles inconscientemente adoptaron costumbres o objetos propios de los indígenas, también los adoptaron para sí mismos. Por ejemplo, el consumo del cacao, el consumo del maíz. ¿Me entienden? No es una relación unidireccional. No es que solamente los indígenas hayan adoptado la cultura europea, sino que también los europeos adoptaron rasgos o elementos propios también de la cultura indígena a su propio arraigambre cultural. En este sentido, la aculturación se trata de un proceso de ida y vuelta, donde la supuesta cultura dominante, en el caso de hoy día la cultura occidental, también se ve influenciada por aquella que la imita. Algo, por ejemplo, el sushi. El sushi de verdad no es como lo comemos hoy en día. Creo, no estoy 100% segura, pero creo que el hecho de que tenga tanta, como la palta, creo que el sushi de verdad no lleva palta. Ahí hay un ejemplo de cómo elementos propios de la cultura occidental, una cultura ajena a la nuestra, al momento en que nosotros adoptamos este objeto cultural, también le agregamos un poco de lo nuestro. Y así pueden encontrar muchísimos ejemplos. La comida china no es china, por ejemplo. Exactamente, la comida china es... dudo que en China se coma lo mismo que comemos acá. Entonces no sé si se entiende con los ejemplos de que al momento en que nosotros adoptamos productos que son ajenos a nuestra cultura, al momento en que nosotros los adaptamos a nuestra propia idiosincrasia, le ponemos un poquito de lo nuestro. ¿Se entiende? En este sentido, cada sociedad adopta las costumbres que a ella le parecen atractivas. Por ejemplo, Halloween. Pero no es un proceso automático de aceptación. Es decir, que nosotros adoptamos diferentes cosas como el sushi, la comida china, Halloween, etc. Pero no es un proceso automático y no es un proceso absoluto. No es que al momento de adoptar productos de otra cultura estemos como eliminando la nuestra, sino que estamos como mezclándola, hibridando todo. Aún así, existen una serie de tensiones entre la cultura global y las identidades locales y es un debate que se comenta en la actualidad. También el hot dog o el completo no es como se come en otras partes del mundo, es muy chileno. Entonces, claro, eso era lo que les quería decir. Espero que se haya entendido. En la actualidad, muchas instituciones supranacionales o empresas multinacionales tienen mucho más poder que incluso algunos estados, sobre todo estados más pobres, lo cual ha generado una serie de críticas. ¿Cómo una empresa va a ser más poderosa que un estado, aunque sea un estado pequeño y pobre? No sé, se me imagina, no sé, la Coca-Cola o Nestlé. Tienen mucho más poder económico que países pobres. Entonces esto genera una serie de críticas y disconformidad frente al modelo de la globalización. En las últimas décadas han surgido una serie de movimientos sociales que manifiestan su disconformidad frente a este nuevo orden mundial. En el fondo, este es un conjunto heterogéneo de personas, de fuerzas sociales y políticas que tienen en común, estas personas que critican a la globalización, tienen en común, en el fondo, estar contra los postulados neoliberales y culpan a la globalización económica y a la desregulación de los mercados propia del modelo neoliberal como causas de la marginalidad y la desigualdad de la riqueza, de la distribución de la riqueza en el mundo, en el fondo. El hecho de que existan tantos niveles de pobreza. Ahora, ¿qué es paradójico? Que todos estos movimientos que están en contra de la globalización y en contra del neoliberalismo, ¿cómo se organizan? A través de Internet. Internet es como el elemento símbolo de la globalización. Y estos grupos que la critican se organizan y se articulan gracias a Internet. Porque esa es la manera en la cual personas que tienen un pensamiento similar se conectan, se comunican y se organizan a través de Internet, que es como el símbolo de aquello que critican. Entre las demandas de estos grupos que están en contra del modelo en la actualidad, se encuentra el hecho de que buscan que exista un predominio de la política y la democracia por sobre la economía,
una aplicación de políticas que favorezcan a la inversión en los países subdesarrollados y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente. En este sentido, corresponde más bien hablar de partidarios no de antiglobalización, o sea, no es que estén en contra de la globalización en sí, sino que postulan una globalización alternativa. Porque su crítica no va al hecho de que exista la globalización, no va a que exista Internet o que existan una serie de avances tecnológicos, sino que a cómo se está llevando el modelo. Y es por eso que buscan un mayor respeto por los derechos humanos, por el medio ambiente y, en el fondo, por la repartición igualitaria de la riqueza en el mundo. Que los beneficios de la globalización, como lo vimos en un principio, no solamente afecten a los países desarrollados, sino también a los subdesarrollados. Ya, y por último, recuerden que por los problemas técnicos estamos un poco cortos con la hora, pero un tema que, si han visto las noticias, saben que es un tema que está muy presente, que es la relación entre la globalización y los derechos humanos. A pesar de los avances que trae el proceso de globalización, aún siguen existiendo una serie de problemas a nivel internacional. Esto básicamente y sobre todo gracias a los movimientos migratorios que están muy en boga el día de hoy. Es cosa de ver las noticias lo que ha pasado con esta gran migración de personas desde Siria. Recuerden que en Siria hay una guerra civil desde hace varios años, que debido a las condiciones de vida, que ya simplemente no deben existir condiciones de vida que permitan que la gente siga ahí, deben migrar a otros lugares, y por la posición geográfica en la cual se encuentra Siria, estos migrantes llegan hasta Turquía, no sé si por tierra o por barco. Recuerden que Siria y Turquía creo que están juntos, son países limítrofes, y desde Turquía, que está justo en el límite entre Europa y Asia, desde ahí pueden llegar a Europa Occidental, cruzando el mar Egeo desde Turquía hasta Grecia, y es ahí como llegan a países como Hungría, que como han visto en las noticias, no todos los países de Europa Occidental quieren recibir a estos refugiados desde Siria, pero hay otros que sí, como Alemania y Austria, que abrieron los sirios llegaran a Europa. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros que estamos al otro lado del mundo nos podemos enterar de lo que sucede día a día con la condición de estos refugiados sirios. Y también recuerden hace algunos meses cuando muchas personas desde el norte de África cruzaban el Mediterráneo para llegar a las costas de Italia, también muchos de ellos fallecían. Y ahí se ve en el fondo un poco los efectos de la globalización, porque gracias a las nuevas tecnologías de la información, nosotros nos enteramos. Todo el mundo se entera de lo que está pasando. ¿Y eso qué produce? Que mucha más gente quiera actuar y hacer algo al respecto, como por ejemplo hay una serie de activistas, no sé en qué países, creo que en Alemania y en Austria, que son los países que están recibiendo a estos migrantes, o también en Islandia, que está mucho más lejos, pero también quieren recibir a estos refugiados. En el fondo, el hecho de que se conozca lo que está pasando permite una mayor capacidad de enfrentar esta situación, siempre pensando en la mantención y el cuidado por los derechos humanos de estas personas. Entonces ahí se ve cómo también la globalización se puede expresar de manera positiva en este ámbito, en el ámbito en que nosotros sepamos lo que está pasando y que las autoridades hagan algo en el fondo, como lo que están haciendo ciertos países de la Unión Europea, como Alemania y Austria, que buscan recibir a estos refugiados sirios. En el fondo, estas situaciones exigen que se lleven a cabo nuevas estrategias internacionales para proteger los derechos de las poblaciones más desposeídas, y así se puedan evitar las grandes catástrofes humanitarias que caracterizaron al siglo XX. Recuerden que en el siglo XX hubieron varios casos de genocidios muy importantes, muy terribles, y que en el fondo la idea es que no se vuelvan a repetir. Que lo que pasó lamentablemente con la imagen, que es como la imagen símbolo de este pequeño niñito que está en las costas de Turquía y que lamentablemente no pudo llegar y que su familia también falleció, que esto no vuelva a ocurrir. Que en el fondo la comunidad internacional sepa lo que está pasando y resguarde, haga todo lo posible. Se escapan porque no tienen otra opción, porque no pueden seguir viviendo en su país de origen. En este sentido, el respeto a los derechos humanos y la ampliación de nuevos derechos en el área social o económica, etc., implica una mayor responsabilidad de la comunidad internacional respecto a su cumplimiento.
y en el fondo a la idea de ratificar y cumplir los tratados internacionales que busquen resguardar los derechos humanos de todas las personas. Ya, chiquillos, se termina esta accidentada clase. Recuerden que las clases se suben a YouTube, entonces en caso de que de verdad no hayan podido entender, ahora se ve bien. Ahora que la clase se está acabando, se ve bien. Que lata que la clase hoy día haya sido tan accidentada, ya dejó de verse bien. Eso, recuerden que pueden volver a ver la clase por YouTube en caso de que no haya quedado claro, porque sé que lamentablemente hay muchos problemas técnicos. Es súper irónico que justo en la clase que estamos hablando de nuevas tecnologías de la información y la globalización y los avances tecnológicos, Internet se haya portado tan mal con nosotros. Es una ironía de la vida. En fin, si no les quedó claro, pueden ver la clase de nuevo en YouTube o ver lo que no entendieron, etcétera. Así es que lamentablemente la clase hoy día era súper entretenida. Bueno, se hizo lo que se pudo. Así es que eso, chiquillos. La próxima clase vamos a ver los desafíos de insertarse en un mundo globalizado, sobre todo en el área económica. Las características de la internacionalización de la economía y cómo Chile se integra a esta economía global. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo lunes.